En realidad fue un lindo descubrimiento que hizo un colaborador del museo, que es el señor Roberto Young, que él visitó en estos días el Archivo General de la Nación, por otro motivo, y revisando un poquito las digitalizaciones que tiene la base de datos del archivo, vio que hacía muy poco que se había digitalizado un censo de toda nuestra zona, la zona del Partido San Pedro, datado en el 9 de noviembre de 1744. Es decir, un trabajo de censado anterior incluso a la decisión de crear el convento franciscano, ¿no? Es decir, como para ubicar a la gente en la época. Es decir, estamos hablando de un censo, uno de los primeros, creo que fue el segundo, el primero creo que fue en 1727, este fue el segundo censo, cuando acá recién se estaban estableciendo las primeras familias, es decir, había 18 casas, fueron censadas 18 casas acá en Rincón de San Pedro, como se llamaba esta zona, 18 creo que en Paraje Espinillo y 5 o 6 en la zona de las nacientes del Arroyo del Tala. Y bueno, es un trabajo encargado por el capitán Ruiz de Arellano, que era gobernador de toda esta zona. La figura de gobernador anterior a que se estableciera el primer virrey en la zona del Río de la Plata. Es decir, estamos hablando de un documento o de una serie de documentos, porque son 8 folios, muy antiguo, que nos remonta ya a las raíces de lo que fue la formación, la génesis poblacional de todo nuestro partido. Y de ahí se extraen obviamente lindos datos, se tiene un paneo de cómo eran las familias, cómo funcionaban las casas, cómo convivían los núcleos familiares. En algunos casos convivían con esclavos, en otras convivían con aborígenes de la zona, con sus familias específicamente. Y obviamente que leyendo todo, desglosando toda la información de esas 8 hojas, uno puede hacer todo un listado de alrededor de 60, 62 apellidos que surgen de estas hojas, de estos documentos, y que en definitiva vienen a ser apellidos fundacionales de nuestro partido, porque fueron los primeros en establecerse, ¿no? Y asimismo también se puede extraer información de cuáles eran las principales tareas, básicamente rurales, es decir, el cuidado de ganado, la labranza de la tierra, las primeras labranzas de la tierra en esta zona. Se puede conocer que eran los primeros animales en usarse para granja, las vacas, los caballos, algo de ganado menor como ovejas en algunos casos. Y datos que en definitiva van formando toda una identidad de cómo fue el inicio de San Pedro como población, ¿no? Solicitamos estas copias digitalizadas y muy amablemente las cedieron inmediatamente, así que nosotros las subimos a la página del grupo conservacionista, cualquiera las puede ver, las puede tener, y también al Facebook del museo. Ahí están los 8 documentos y su correspondiente transcripción en letra clara, en formato claro, como para que la gente pueda leerlo, pueda extraer la información y pueda ver los datos o incluso guardarlo, ¿no?